la sede de Santiago del Congreso Nacional, que este año tenía una doble expectativa, porque se juntaron, se vieron las caras. Exacto. Y Andrea Pino nos va a contar de qué, cómo pasó el presidente electo y el presidente en ejercicio. Exactamente. Andrea Pino con los detalles ha estado desde tempranito ahí en el Congreso Nacional y nos cuenta todos los entretelones. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, había muchas expectativas en cómo iba a ser el saludo, el encuentro entre el presidente de la República y el presidente electo, porque vienen saliendo de una semana, la semana pasada, se acabó la luna de muy miel. tensa, muy difícil para ambos. Sí, dicen que se acabó la luna de miel entre ambos, se acabó el tono conciliador que habían tenido hasta la semana pasada, porque ustedes saben, el presidente electo estuvo en Icare conversando con el mundo empresarial y se refirió a todos los temas más, podríamos decir, más complejos, más espinosos en la relación con el gobierno saliente. Habló del tema de los amarres, entre muchas otras cosas, y de hecho hoy en su discurso el presidente Gabriel Boric dice: me voy a quedar con lo mejor de los argumentos que entregó en Icare José Antonio Kast. No me voy a quedar con lo que dijeron después los medios de comunicación. Algo así fue. Dijo: voy a tomar la mejor versión. Eso dijo: voy a tomar la mejor versión posible de los argumentos que entregó el presidente electo en Icare, porque si me quedara con lo que se dijo en los medios de comunicación, casi no podríamos conversar. Eso fue lo que dijo hoy el presidente Boric. Y lo invitó, le hizo una doble invitación, una a conversar precisamente de los temas más difíciles, en donde tienen diferencias, pero también lo invitó a sacar adelante un proyecto que es muy importante para la actual administración, que es el proyecto de Sala Cuna Universal, que dijo el presidente de la República lleva casi 20 años en tramitación, casi 20 años en discusión y todavía no se puede sacar adelante. Y dice que ahí, al menos en el proyecto de Sala Cuna Universal, ven coincidencias técnicas, no así por ejemplo en el FES, en donde reconoce que la diferencia es mucho mayor y va a ser probablemente más difícil sacar adelante eso en lo que resta de tiempo al actual mandato. Vamos a revisar, eso sí, lo que dijo el presidente electo, que también estuvo en esta ceremonia inaugural de Congreso Futuro, en donde no solo se habló del futuro, también del presente, y no solo de conocimiento, de tecnología, de ciencia, de innovación, sino también hubo mucho de política. Vamos a revisar parte de lo que dijo primero el presidente electo. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolo de frente y diciéndole que eso no va a ser así. Nosotros nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo, no que la gente tenga temor a la inteligencia artificial. Fue el primer discurso, porque luego vino el presidente de la República con todo lo que yo les anticipaba. Esta invitación, suerte de invitación doble, que hace, por un lado, a conversar el presidente saliente con el presidente entrante, pero también a sacar adelante algunos proyectos que son importantes para esta administración, como es Sala Cuna Universal. Y yo les contaba también que había mucha expectación en torno al saludo, el primer encuentro, después de este cruce de declaraciones de la semana pasada, más tenso, se elevó el tono sin duda, y por eso había tanto interés en captar una imagen que seguramente ustedes están revisando, que fue el momento exacto en que se encuentran, se saludan, se estrecharon la mano y conversan por cerca de un minuto. Teníamos la duda de que habían conversado, y luego con el discurso del presidente se despejó en parte, porque dijo: yo lo invité a conversar de temas que están pendientes, de temas más difíciles. Hay muchos temas, dijo el presidente Boric, que abordar. Bueno, vamos a revisar parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que
el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Ya. Baja el tono, se desescala, se enfría un poco lo que pareció una temperatura algo más elevada, tampoco fue tanto la semana pasada, por el tono del presidente en el discurso y también por el saludo. Ya vamos a analizar qué fue lo que conversaron en ese minuto, y también baja el tono respecto de lo que sus ministros hicieron ayer. Ayer vino acá el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En TVN estuvo en Estado Nacional la ministra portavoz, y la ministra dijo ayer que parecía que los cables estaban cortados, que le habían tirado la cadena a los acuerdos, que no les contestaban el teléfono en la oposición, y ese tono es totalmente distinto al del presidente, que hoy día dice: tenemos acuerdo en Sala Cuna desde el punto de vista técnico, ojo, ahí hay una precisión que hacer, y también dice, en cuanto al FES, no tenemos acuerdo, porque ayer la ministra Vallejo sugirió que había acuerdo en torno al FES, y la verdad es que dista de haber aceptación de la oposición en ese asunto. Tiene razón el presidente, desde el punto de vista técnico hay acuerdo en el asunto de Sala Cuna, pero desde el punto de vista político no hay acuerdo, y no lo hay tampoco respecto de los propios parlamentarios del oficialismo. Sí, tampoco es que sean solo republicanos los que se están oponiendo en ese asunto, y tiene razón el presidente. Se está discutiendo Sala Cuna universal desde hace prácticamente 20 años. Claro, se tensó quizás un poco más ese diálogo indirecto entre presidentes, el presidente electo y el presidente en ejercicio. Se tensó quizás un poco más el fin de semana, con las declaraciones que hicieron el ministro del Interior, la vocera de gobierno, en el caso de la vocera por la tramitación de estos proyectos, y en el caso del ministro del Interior con declaraciones como se sacó el traje de estadista. Claro. Bueno, en fin, fueron muchas declaraciones durante el fin de semana, y probablemente eso tensó un poco más esta relación que venía bien aspectada al menos. Y hoy deberían retomar ese diálogo, teniendo en cuenta que hay una invitación ya a al menos poder avanzar en los proyectos y también conversar. Pero ¿quién fue testigo de esa conversación, que todos queríamos saber qué estaban hablando, qué se estaban diciendo? Fue el senador Francisco Chaguán, que por supuesto, a propósito de Congreso Futuro, también aprovechamos de preguntarle qué alcanzó a escuchar, cuál fue el ánimo de esa conversación, de ese intercambio. Y esto fue lo que nos contó el senador Chaguán. Se quedaron de juntar para conversar y sacar adelante durante este periodo legislativo que quedan 4 semanas, proyectos de ley emblemáticos, entre ellos, por supuesto, la Sala Cuna Universal, entre otros. Yo estuve y fui testigo de la conversación entre ambos en un muy buen tono, y por tanto el llamado a no quedarse con las cuñas, sino que más bien con los sentidos más profundos de que hoy día se hace visión de Estado. Ya, bueno, si uno se queda con eso, parece que va mejorando el tono entre el presidente electo y el presidente de la República, y si es como nos dice el senador Chaguán, aparentemente habría al menos un acuerdo para juntarse, sin fecha probablemente, pero habría al menos la intención, y habría aceptado esta invitación que hace el presidente de la República al